¿Qué tiene que ver el guacamole con la religión? Bueno, parece que no mucho, pero algo hizo una conexión para mí hace algún tiempo. Yo había oído que si no quiere que su guacamole cambie de color, se debe hacer un hoyo en medio de la mezcla con la pepa del aguacate. Sonaba bien para mí, parecía bueno. Creo que mi madre aún lo creía, así que estaba bastante seguro. Pero yo no me tomé el tiempo para ensayarlo. Al sacarlo de la taza donde estaba, tuvo poco efecto. Estaba haciendo un hoyo en mi guacamole sin ninguna razón y terminé pareciendo tonto hasta que alguien me señaló en la dirección correcta. Piense en el guacamole que podría haber salvado. Yo creía algo sin mirar de verdad el asunto. Ahora, ¿en dónde entra en juego la religión aquí? Alguien me mintió acerca del guacamole. No es muy grave, pero cuando se trata de religión, es grave. Y si alguien le mintió y le impidió realmente conocer a Dios, eso cambiaría todo. Manténgase en sintonía con Beyond Today para resolver a la pregunta: ¿le ha mentido la religión? Join our host Steve Myers and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. Me acuerdo de mi primer intento de hacer una mezcla de guacamole. Batiéndolo una y otra vez, lo conseguí. Lo dejé a un lado por un momento y cuando ya estaba listo con la cuchara en la mano, eso parecía asqueroso. Se había vuelto marrón. No había manera de querer comerlo. Luego me enteré de que había que sacar la pepa del aguacate de allí mismo. Mantener un hueco sumergiendo la pepa en el centro para evitar que se oxide. ¿Esto realmente mantendría el guacamole o se echaría a perder? ¿O era solo un cuento de viejas o un mito? Pensé que podría funcionar. Bueno, no fue así. Todavía se volvió de color marrón, pero solo un poco más lento. El hoyo hizo bloquear el aire de oxidación del guacamole, pero en general era un mito y lo que realmente me impedía encontrar la solución. Mi guacamole estaba todavía en ruinas y nadie me dijo que el jugo de limón o de lima era la respuesta a la preservación de ese guacamole. Ahora, ¿alguna vez has estado en ese tipo de situación en que usted pensó que algo era cierto? Pero, ¿qué se ha aprendido al equivocarse? Mira que te hace sentir estúpido al darte cuenta de que quedaste atrapado por creer algo que no es cierto. Puede ser algo tonto como el hoyo o la inmersión de la pepa. O puede ser algo muy serio. Ahora, ¿estás seguro de que sabes la diferencia? Ha habido prácticas ampliamente aceptadas que han lastimado personas y resultaron ser un mito. ¿Podría también ser cierto en la religión? Es verdad. Lo que usted no sabe puede hacerle daño. Entrevistamos a algunas personas en la calle acerca de la religión. Pregunté cómo determinar lo que es correcto y lo incorrecto. Eso es una buena pregunta. Todo el mundo tiene sus propias ideas y las privilegia. Ya sabes, viene de dentro. Así que es una cosa espiritual. A mi modo de ver, realmente no hay manera incorrecta de adorar y lo que te hace sentir bien por dentro, a ser una mejor persona y lo va a ayudar como si lo hiciera en la Tierra Santa. ¿Hay bien y mal? ¿Cómo se decide qué creer? ¿Es lo suficiente bueno para elegir por usted mismo o vas a la fuente? Creo que todo el mundo tiene que sopesar las cosas en su propio corazón. Cuando escuchas las cosas y las ponen en su vida y las utilizan en su vida... No sé, ya sabes, es un poco difícil. Es solo una de esas cosas que crecen, como que me eduqué para creer y crecí pensando en eso. Si siempre has creído algo, ¿supones que eso es suficiente o deberías encontrar la verdad del asunto? Tenemos suerte de tomar la Biblia como una guía. Así que no, ya sabes, realmente no hay bien o mal. ¿En serio? Hay tantas ideas por ahí acerca de lo que debemos creer y lo que es bueno para nosotros. Ya sea que lo hayamos aprendido desde la infancia, algunas ideas son útiles y buenas para usted y el trabajo. Sin embargo, otras son como la pepa de aguacate en el guacamole. Son solo un mito. Ellos realmente no funcionan. ¿Sabe usted la diferencia?
La Biblia habla de un tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Qué es lo que quieres oír? Sin una comprensión real, un mito podría sonar bien, aunque pueda ser un engaño. Ese no es un gran problema cuando se trata de algo de menor importancia. Pero si usted no tiene cuidado, podría ser algo serio, en serio. Ahora imagínese si usted vivió hace varios miles de años. ¿Sabes cómo hubiera recibido tratamiento para un dolor de cabeza? Bueno, si usted fuera un egipcio o un griego, su médico podría administrar el tratamiento de elección. ¿Cuál fue? La sangría. El médico habría hecho sangrar abriendo una vena con una lanza o una fuerte pieza de madera. El corte podría causar que la sangre fluyera y se perdieran algunas onzas de sangre hasta que se desmaye. Por un tiempo, todos los expertos eruditos creían que las enfermedades eran causadas por un exceso de sangre. Incluso miles de años más tarde, los médicos de todo el Imperio Romano practicaban sangrías como un remedio común. En poco tiempo, floreció en la India y en el mundo árabe también. Basta pensar en los cientos y cientos de miles de personas en las que se les retiró sangre, contribuyendo a su muerte. Sin embargo, todos los expertos creyeron en eso y lo practicaban. Incluso continuó en la Edad Media. Y en ese momento, ¿sabes quién le curaría de sus males? En aquellos días, era su amable barbero del barrio. Ellos hicieron mucho más que cortar el pelo. Así es. La línea de remolinos de color rojo en el polo barbero representa la sangre en sí. El blanco en el torniquete y el polo representaron el palo usado en los pacientes para exprimir en su mano con el fin de dilatar las venas para que la sangre fluyera. Lo creas o no, esta práctica continuó hasta historias recientes. La sangría fue también muy popular cuando se estaba conformando los Estados Unidos. Incluso el cirujano general en el ejército regular pensaron que las arterias fueran la clave de la enfermedad y recomendaron un alto nivel de sangría. Cuando George Washington, primer presidente armado de los Estados Unidos, desarrolló una infección en la garganta, llamó a un médico para que le hiciera sangrar. El resultado, no hubo mejoría. 4 horas más tarde, los especialistas fueron convocados de nuevo y retiraron sangre, sin mejoría alguna. Los médicos sangraron al presidente Washington por tercera vez esa misma mañana. Y como era de esperarse, Washington continuó haciéndose más y más débil. Esa misma tarde murió. El famoso presidente murió en el tratamiento de una infección en la garganta. Después de 9 pintas de sangre, que es aproximadamente el 35% de toda la sangre en su cuerpo. La parte sorprendente es que los médicos de Washington utilizaron la práctica médica, lo que ellos creían que podía salvar su vida. Quiero decir, después de todo, la sangría se enseña en la escuela de medicina. Fue escrito en los libros importantes. Era el tratamiento respetado en el momento. Todo el mundo lo creyó. Washington mismo creía en ella, creía en su corazón, que era lo correcto. Pero no lo era. Y le costó la vida. Como he dicho antes, lo que usted no sabe puede hacerle daño. Hay una conexión religiosa. Hay algo en la corriente principal del cristianismo que usted no sabe y le está haciendo daño. Es algo que se enseña en las escuelas de seminario. Algo que está escrito en los libros importantes. Es una enseñanza respetada de este tiempo. La mayoría de los cristianos lo creen. Pero al igual que los mitos y las falsas soluciones, no significa que sea correcto. De hecho, el apóstol Pablo advirtió al joven ministro Timoteo: cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. ¿Podría ser que algunos cristianos han dado la espalda?
Es posible que su aprendizaje, su estilo de vida, su religión, sin saberlo, le lleven lejos de Dios. Aquí está una pregunta difícil. ¿Realmente conoces a Dios? ¿O puede algo estar interfiriendo con su relación y su Creador? Así que muchos tienen dificultades para explicar a Dios. Parece que hay una creencia común de que Dios no puede ser entendido. Esta idea se hizo evidente cuando entrevistamos a la gente en la calle. ¿Cómo describirías a Dios si tuvieras que decirle a alguien qué o quién es Dios? ¿Cómo describirías eso? Él es incomprensible, no lo puedes comprender. Usted puede decir que es como una visión de un águila, o como un hombre, o como esto. Pero no se puede comprender verdaderamente lo que es Dios y lo que Él abarca. No podemos saber quién es hasta que por fin estemos con Él. Ahora, algunos han descrito a Dios como 3 en 1. ¿Qué piensas al respecto? Vamos, soy una pastora, así que por supuesto adoro el 3 en 1. Yo adoro la Trinidad. ¿Me puedes describir cómo funciona un poco? Bueno, si pudiera me gustaría ser un sacerdote y no ir a trabajar. Bueno, eso es solo el misterio de la Trinidad, ya sabes. 3 personas en una. Sé que es un poco difícil de comprender o entender cómo, ¿sabes? Cómo va, pero creo que eso es solo parte de la idea de la fe. ¿Es importante entender la naturaleza de Dios? ¿A quién le importa si Dios es 3 en 1 o no? Un malentendido sobre nuestro Creador, tan inofensivo como sacar la pepa del aguacate en el guacamole, o podría ser tan perjudicial como las pintas de dibujo y pintas de sangre, el drenaje de la misma vida del presidente Washington. Déjeme decirle algo importante, es perjudicial. Su vida eterna está en juego. El hecho es que usted debe saber quién y qué Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿No afecta su relación con Él y afectará su salvación? ¿Imposible? ¿Demasiado inverosímil? ¿Le ha dicho la religión la verdad? No lo ha hecho. La mayoría de los cristianos no pueden imaginar que la religión pueda enseñar cosas equivocadas. La mayoría piensa que no tiene sentido. ¿Cree usted que es posible que la religión pudiera haber mentido a la gente? No, I don't think so. No. ¿Alguna vez han pensado que la religión pudiera haber mentido? No. I don't know. Yo no sé nada de eso. No sé, yo realmente no sé nada de eso. Es interesante ver cómo la gente no piensa que la religión ha mentido. Ni una sola persona sintió que había sido engañada. Pero la mayoría no puede explicar lo que ellos llaman el misterio de Dios. Ahora bien, si le han dicho que no se puede entender quién es Dios, entonces le ha mentido. Cristo predijo que esto ocurriría. Dijo que las personas serían engañadas. Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Recuerda el remedio sin sentido de la sangría? El tratamiento fue a la altura de los conocimientos científicos. Tiene perfecto sentido que las enfermedades pudieran curarse equilibrando los líquidos en el cuerpo. Llegaron lógicamente a la conclusión de que el drenaje de sangre desde el cuerpo de alguna manera curan todas las enfermedades. Sabía que era lo correcto. Hubo estudios, libros académicos escritos sobre el tema. Se enseñó en las escuelas. Pero solo porque sonaba científico no significaba que fuera verdad. Lo mismo puede decirse de sus creencias. Solo porque parece religioso no significa que sea cierto. Aquí está el hecho. Si realmente mira en su Biblia y estudia con una mente abierta, puede entender verdaderamente a Dios. Algunos explican a Dios como una trinidad de 3 en 1, pero ¿eso está en la Biblia? Seminarios lo enseñan, los teólogos lo creen, casi todo el mundo piensa que es verdad, al igual que el derramamiento de sangre, pero veamos en ella por un momento la doctrina de la Trinidad, que en serio es necesario examinar. Consideremos algo.
Si Cristo creía en la doctrina de 3 en 1, analicemos el caso de Lucas 11, donde dice que Cristo estaba orando al Padre, cuando uno de sus discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Oró Jesús a sí mismo? Cristo dijo que el Padre estaba en el cielo. Ahora bien, si ellos son uno y lo mismo, ¿cómo podría el Padre estar en el cielo y que Jesús esté en la tierra al mismo tiempo? Eso suena como dos seres muy distintos. En la crucifixión, justo antes de morir y justo en el momento de las oraciones judías de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, aquí está un problema. Si Jesús es el mismo Dios, entonces, ¿a quién mencionaba en la cruz? ¿Acaso se quejó a sí mismo acerca de por qué se había abandonado a sí mismo? Si uno de ellos abandonó al otro, entonces, ¿no son dos entidades separadas? El Padre era Dios y separado de Jesús. Así que el problema de 3 en 1 también se ha visto cuando Jesús ora precisamente antes de su arresto. Él ora así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuántas personas se muestran aquí? Este pasaje muestra que tenían dos voluntades separadas. Jesús sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Ahora, ¿dos voluntades no deberían apuntar a dos individuos separados? Cristo dijo en Juan 14:28, mi Padre es mayor que yo. Y la Escritura registra que el Hijo mismo se someterá a aquel que puso todas las cosas bajo él. La Biblia muestra claramente que Jesús está de buena gana subordinado al Padre. Ahora, ¿cómo podrían dioses coiguales tener una mayor parte que el otro? Jesús, el Hijo, es sumiso en el marco del Padre. Eso no es coigual situación y apunta a dos seres con diferentes autoridades. Estas cuestiones son solo la punta del iceberg. Así que lo importante es saber realmente, adorándolo en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo dijo que cuando Jesús regrese, Él va a castigar a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hemos preguntado, ¿es Dios una Trinidad?, hemos recibido correos electrónicos de confrontación y vamos a leer algunos de los mensajes en cuestión de minutos. Así que muchos han asumido erróneamente que de alguna manera estamos blasfemando a Dios con solo hacer esa pregunta. No malinterpreten. Yo creo que la Biblia revela claramente que Dios es un Padre para nosotros y nos enseña que Jesucristo es nuestro divino Salvador personal. Pero hay algo más que usted necesita comprender. Antes de que me escribas, recuerde lo serio que puede ser. Quiero que encuentren la verdad. Y lo más importante, Dios se preocupa por usted. Él quiere que usted sepa la verdad. Simplemente no podemos cubrir cada detalle. Todo el tema es un gran problema. Así que solicite nuestra ayuda gratuita de estudio. ¿Es Dios una Trinidad? ¿Podría por favor mirar en él? Lea nuestra ayuda de estudio con su Biblia abierta al lado. Esta herramienta de estudio le ayudará a conocer los orígenes de la doctrina de la Trinidad, cómo Dios es uno, que es exactamente el Espíritu Santo y el propósito de Dios para usted. Le agradecería que empiece a leer la Biblia con una mayor comprensión. Esto es algo que no puede permitirse el lujo de dar por sentado. También me gustaría decirle a usted acerca de nuestra revista Las Buenas Noticias. Las Buenas Noticias da una idea de su mundo y lo conecta con la enseñanza bíblica. Usted encontrará todo tipo de artículos interesantes, entre ellos la profecía, el culto divino y la vida cristiana, que está diseñada para ayudarle a utilizar las Escrituras como la guía para enfrentar los problemas difíciles de su vida cotidiana. Si no eres un suscriptor, entonces ahora es el momento de pedir su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos en iruay.org para el área hispana.
También puede visitarnos en la web en beyondtoday.tv. Está disponible como una aplicación gratuita para iPod también. No se pierda nuestro videoblog Diarios de Beyond Today. De hecho, es una noticia muy emocionante. Los programas de televisión de Beyond Today y los diarios de Beyond Today pueden ser vistos en cualquier momento. Puede ser en el día o en la noche, a través de Roku, en YouTube y en Vimeo. ¿Importa lo que usted cree y qué adora? Hemos planteado la pregunta de hoy: ¿le ha mentido la religión? Estamos en compañía de mi compañero de Beyond Today, Darris McNeely. Cada vez que traemos a colación el tema de la Trinidad, puede ser un tema muy emocional. Hemos recibido muchos correos electrónicos y han sido bastante Siempre duros. toca una fibra sensible. Y yo pensé que podría ser útil solo para ensayar un par de esos correos electrónicos que hemos recibido, que fue escrito por Steven. Dice: usted es incorrecto al afirmar que Dios no es una Trinidad. Y luego apunta a la palabra misma que describe a Dios en Génesis 1. La palabra Elohim. Elohim. ¿Qué pasa con esa palabra? Esa palabra es realmente una palabra plural que explica qué es exactamente lo que está ocurriendo allí. Esto significa más de uno, y explicando, como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿No es eso una Trinidad entonces? Ese es el punto. Porque si usted entiende lo que es, vaya al Nuevo Testamento, Juan, el capítulo 1. Ese primer capítulo de Juan se muestra muy claramente, dice el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más tarde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que Juan está describiendo no es el hecho de que ya en el Génesis 1, versículo 26, había en ese pretiempo, pregénesis 1:1, había dos seres en esa familia. La palabra y el que más tarde se convirtió y se reveló como el Padre. La palabra fue el que llegó a ser Jesucristo. Así, a partir de Juan capítulo 1, verso 1, volvemos a Génesis 1 y 26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, que estamos hablando de dos seres que se encontraban en el acto de la creación de la familia humana con el primer hombre. Ahora, es interesante porque usted tiene al Padre y al Hijo, y esos son los nombres de la familia. Sí. Y luego nuestra parte es que somos hijos de Dios. Dios está construyendo una familia. En toda la Biblia se trata el tema y está muy claramente articulado. Por supuesto que sería un desagravio al Espíritu Santo si se tratara de otra tercera persona por no ser mencionado en Juan 1:1. No se menciona allí. Y Cristo nunca habló con el Espíritu Santo en la forma en que Él habló con el Padre. Otra cuestión que tiene que ver con eso y que surge es que Santiago nos escribió sobre esto. Él dijo: ¿cómo se explica que Dios es uno? Debido a que hay muchos pasajes que incluso Cristo dijo. ¿Cómo puede eso tener sentido si Cristo y Dios son uno? ¿Cómo es que no es parte de la Trinidad entonces? Es una buena pregunta. Es importante entender por qué en Deuteronomio capítulo 6 se encuentra el famoso verso que dice: escucha, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Y eso, por supuesto, para la fe judía es más que un solo Dios y que lleva a la gente a pensar que hay solo uno. Pero la palabra que se describe a Dios no es una palabra que también está significando uno en términos de una entidad, sino con muchos miembros, tales como la familia, por ejemplo. Tengo una familia McNeely, la familia McNeely. Sin embargo, hay una mujer que está conmigo y tengo 2 hijos y nietos. Así, dentro de mi familia inmediata, hablamos de uno, un equipo, al igual que en un equipo deportivo. Y sin embargo hay muchos miembros del equipo. Así es como esta palabra se refiere a Dios, una familia. Pero hay en este tiempo 2 miembros de esa familia, Dios Padre y Jesucristo su Hijo. Y el hombre finalmente se sumará a esa familia. El mismo término se aplica a la iglesia, ¿no es así? La iglesia, hay una sola iglesia. Un cuerpo. El Nuevo Testamento lo describe como la iglesia. Y sin embargo, muchos miembros. Cuando usted entiende la unidad de Dios de esa manera, entonces usted tiene esa imagen perfecta. Tengo un montón de lápices de aquí y usted tiene un montón de lápices individuales, que es el punto de entendimiento. Como decíamos, la iglesia, muchos miembros. Tenemos una sola iglesia, un solo paquete. Así que cuando Cristo oró al Padre que fuéramos uno como el Padre y Cristo eran,
Sus seguidores serán... No podría haber hecho que todos nosotros fuéramos a ser un solo ser. No, en esa parte estaba hablando de una unidad, que Cristo y el Padre tienen una unidad de propósito. Él estaba orando por ese mismo tipo de unidad para llevar a sus seguidores, para representar el mismo tipo de unidad perfecta que el Padre y Cristo tenía en ese momento y también tiene en la actualidad. Muy bien, vamos a pensar en este Espíritu Santo solo por un momento. ¿Cómo se describe a continuación el Espíritu Santo como no siendo parte de la Trinidad? El Espíritu Santo nunca se aborda en Cristo. Él nunca ora al Espíritu. En las epístolas de Pablo, él abre abordando siempre el Padre y a Jesucristo. Él es llamado a ser apóstol de Jesucristo. El Espíritu Santo nunca se aborda en ese sentido. Se muestra como un poder en Hechos capítulo 2. Se demuestra que es un don de Dios. En Timoteo, Pablo lo describe a Timoteo. Él dice, se nos ha dado el Espíritu Santo, que es un espíritu de poder, de la paz y de una mente sana. Es la fuerza y la presencia de Dios dentro de nosotros a través del arrepentimiento y el bautismo que se lleva a cabo. Pero no es en absoluto demostrado a través de las Escrituras para tener claramente alguna tercera persona de la deidad, la doctrina de la Trinidad o la fórmula que lo hace que fuera un ser. Por supuesto, cuando se empieza a profundizar en este tema, estamos tocando en las cosas y hay muchos aspectos de la doctrina de la Trinidad en sí. Y es algo que usted realmente tiene que mirar para empezar a comprender más a fondo la verdad. Así que esperamos que recuerden nuestras ofertas gratuitas. Usted querrá pedir una copia de nuestra ayuda de estudio, ¿Es Dios una Trinidad? Ahora, consiga gratis la suscripción también para la revista Las Buenas Noticias. Contáctenos para los que hablan en español en eduy.org. O bien puede leer tanto Las Buenas Noticias y ¿Es Dios una Trinidad? En línea. Es la voluntad de Dios que usted lo entienda y realmente lo conozca. Él dice: mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. Usted no puede permitirse el lujo de estar equivocado. Es el momento para asegurarse de que están adorándolo en espíritu y en verdad. Estaré de vuelta después de esto. Guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El día sábado es una clave para el reino de Dios. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Jesús y sus seguidores guardan el día sábado y lo continúan haciendo hoy. Dios nos ordena hacer una pausa y reflexionar en su camino de vida. Descanse del ritmo rápido de este mundo. Disfrute de un rejuvenecimiento de la mente y crezca junto a Él. La Iglesia de Dios Unida está realizando seminarios bíblicos gratuitos del reino de Dios alrededor del mundo. Vaya a seminariosiduay.org y encuentre uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, entregando el mensaje de esperanza para mañana a partir de hoy. Gracias por estar con nosotros. No se olviden nuestras ofertas gratuitas. Sintonícenos la próxima semana para una nueva edición de Beyond Today y únase a nosotros en la oración: venga a tu reino. Para Beyond Today, soy Steve Myers. Gracias por su atención. Thanks for watching. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.